Bienvenidos nuevamente a Pasos de Fe. Dios les bendiga. Mi nombre es Verónica Varela. Quiero presentarles a una personita que viene a dar su testimonio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Esquer y asisto a la iglesia del Centro Cristiano Los Hechos. Hola Pati, Dios te bendiga. Me da muchísimo gusto que estás aquí con nosotros. Qué bueno que aceptaste venir a dar tu testimonio, parte de tu testimonio, porque sabemos que pues tenemos mucho que platicar, mucho que contarle a la gente que nos va a estar viendo. Yo quisiera preguntarte cómo fue el encuentro con el Señor, cómo lo conociste, cuál fue tu experiencia y qué tuviste que pasar para acercarte al Señor. Bueno, pues la historia es un poco larga, pero bueno, mi esposo y yo nos conocimos cuando teníamos 20 años, estábamos jovencitos, y nos invitan por primera vez a una iglesia cristiana. Y asistimos, estuvimos ahí yendo por varios años, así es que ahí fue donde el primer encuentro, ¿verdad? De conocer a Jesús, donde abrimos por primera vez una Biblia, porque yo nunca lo había hecho, ni mi esposo tampoco. Y fue algo muy bonito, fue algo muy importante, pero desgraciadamente a veces tenemos esa bendición, no tuvimos los cambios que deberíamos de haber hecho para que nuestra vida fuera impactada de una manera diferente. Y nosotros seguimos, éramos novios cuando estábamos ahí y así seguimos por 7 años, durante 7 años, y yo siempre esperando que él me propusiera matrimonio porque sabíamos que nos amábamos, sabíamos que lo que queríamos. Yo ya tenía 27 años, entonces pues desgraciadamente, como te digo, no seguimos los pasos que Dios nos dice que debemos hacer. Yo no me guardé y quedé embarazada. Desgraciadamente quedé embarazada porque pues ahí yo vi frustrados mis planes de una boda, ¿verdad? De un anillo, un compromiso y salir bien, pues como decimos, ¿no? De nuestro hogar. Y eso fue el empiezo de algo muy triste en mi vida que me marcó mi corazón porque todo eso me llenó de amargura. Empezaron a guardarse en mi corazón resentimientos, mucha frustración, mucha tristeza, por una parte. Por otra parte no, porque el saber que viene un bebé como cualquier mujer fue algo nuevo, una experiencia nueva, algo que toda mujer anhelamos, ¿no? Darle vida a un nuevo ser. Entonces hablamos con mi papá, ¿verdad? Y pues yo hablé con mi esposo, con mi novio en ese entonces, y le dije, y él aceptó, y dijo, no, pues no hay problema, dijo, nos vamos a vivir juntos, y yo le voy a dar mi nombre. Hablamos con mi papá, y mi papá muy firme, ¿verdad? Le dijo, cuando él le dijo pues que nos íbamos a vivir juntos, mi papá dijo, no, si no te casas con ella, no sale de esta casa. Así es que vamos aclarando este punto, ¿verdad? O te casas con ella y todo bien, o yo me hago cargo de ese bebé, yo lo voy a mantener, yo le doy mi apellido, pero tú no te vuelves a parar aquí. Y pues, ok, dijo, entonces ya, ese fue otra, pues puñalada, yo así lo sentí en mi corazón, o sea, tristeza, porque yo pensé que sí se quería casar conmigo, cosa que nunca hablamos, ¿verdad? Yo nunca hablé en el noviazgo de matrimonio porque yo quería que de él saliera, que él me dijera, ¿sabes qué? Nos queremos, quiero casarme contigo, quiero, ¿verdad? Iniciar una vida, y no fue así. Entonces esa fue otra tristeza que yo tuve. Y nos casamos, y otra de las cosas también que me hirió mucho fue que él lo mantuvo en secreto con su familia. O sea, él nunca les comentó me voy a casar, lo hizo en secreto. Y yo me di cuenta de eso y me dio mucha tristeza también. Nos fuimos a vivir, nos rentamos una casa y nos fuimos a vivir. Nace mi bebé, el hijo mayor, Fernando, y empiezan los problemas. Ya cuando nos fuimos a vivir juntos, ya empezaron los problemas porque empezó a brotar en mí ese resentimiento que yo había escondido, porque lo guardé. Yo no hablé con él, nunca le dije, ¿verdad? ¿Por qué no te quieras casar conmigo? O sea, nunca yo hablé, me quedé callada, error. Sí. Ese fue un gran error porque esas heridas se escondieron ahí.
Y yo me olvidé de ese tema, yo me olvidé, nunca hablé con nadie de esto, ni con él ni con nadie. Y empezó a salir esa amargura en mí. Él siempre fue de un carácter muy afable, muy tranquilo. Me respetaba, me amaba, pues, pero yo traía esa Te herida, entonces, quedaste con ajá, ese sí, sentimiento. exactamente. Entonces empecé a herirlo, me hice muy corajuda, de cualquier cosa me molestaba y le hablaba muy golpeado. Nunca le falté al respeto de decirle groserías, pero eso ya es una ofensa, el Ujú. levantarle la voz y hablarle mal. Y yo lo hacía como que, ay, bueno, pues andaba de mal humor. Yo me justificaba, pero no. Y así pasaron los años. A los 5 años nace nuestro segundo hijo, Alejandro. Y esas situaciones, esos pleitos, esas discusiones que teníamos yo, porque él me decía, haz esto de una manera, ¿no? Vas a hacer esto, y yo no lo hacía. Yo hacía lo que yo quería, o sea, no, yo tomaba mis decisiones y lo ignoraba. Entonces ahí yo estaba deshonrando a mi esposo, yo le estaba faltando respeto, pero yo Ujú. no sabía y las consecuencias que iba a tener eso. Como él siempre seguía siendo afable y conmigo tranquilo, él me ignoraba. En los pleitos él no peleaba, no Se quedaba estaba, callado. sí, no gritábamos ni nada. Pero todo eso pues se fue guardando como en una Ujú. bolsita, ¿no? Se fue llenando de arena. Mis papás, yo nada más vivía aquí en Mexicali, mis 2 hermanas vivían fuera de la ciudad, así es que yo me hice cargo de mis papás. Ya en esa época ya tenían 80 años y yo me hice cargo de ellos, de llevarlos al seguro, a sus medicinas, llevarlos a traer el mandado, a los 2, a mi papá y a mi mamá. Y eso fue otra presión que yo también tenía, porque era diario de ir a su casa, diario, pues para saber qué necesitaban, qué les hacía Ujú. falta. Yo siempre estaba allí, gracias a Dios, ¿verdad? Así pasó el tiempo hasta que en el 2007 fallece mi mamá. Fallece mi mamá y mi papá pues queda solito y yo me lo llevo a vivir con nosotros. Pero mi papá no aguantó ni 2 semanas aguantó mi papá, lloraba mucho y decía que quería volver a su casa, que quería volver a su casa. Y no, no tuve yo el corazón de dejarlo así, pues en esa condición, porque me quebrantaba verlo llorar a mi papá. Y ya mi papá ya tenía 86 años. Así es que nos tuvimos que ir a vivir a su casa. Dejé mi casa y nos Okey. fuimos a vivir a la Ajá. casa de mi papá Porque para estaba seguirlo ahí solito. cuidando, porque él ahí era donde quería estar, ahí Ajá. quería recordar a mi mamá. Y pues como yo no tuve corazón, entonces nos fuimos a vivir allí. Eh, Después, al año de fallecer mi mamá, mi hijo mayor ya estaba en la universidad. Ya estaba en la universidad y una vez me hablan en la mañana que se lo habían llevado al Seguro Social de emergencia, que se desmayó del dolor. Yo nunca me di cuenta de esas señales de que él tenía un dolor en la parte baja, acá atrás, Ajá. y él nunca me dijo nada. A veces yo lo miraba en la noche caminando de un cuarto a otro, pero nunca le pregunté, ni él me dijo que tenía dolor. Ajá. Ajá, que le Entonces ahí dolía. empezó otra etapa en nuestra vida donde a mi hijo le diagnostican un cáncer, un tumor. Tenía un tumor, era cáncer testicular. Y ahí empieza pues una etapa muy dolorosa, muy, muy dolorosa Con tu esposo y para contigo. todos, para mi esposo, para mí, para su hermano, para Sí. Fernando. Ajá. Entonces, era un tumor muy grande, tenía metástasis ya, estaba muy avanzado y los médicos decían que qué raro que él no hubiera tenido síntomas antes. Ajá. Ah, y pues todo, digo, se nos vino como balde de agua, nos cayó de sorpresa. Yo no sabía nada de cáncer, no tenía idea de nada, de algún tratamiento, Ujú. nada. Todo fue nuevo. Conforme pasaban los meses, ¿verdad? Me iba enterando de cosas nuevas, cosas que no debía hacer, cosas que sí. Empezó tratamiento de quimioterapia. Mi esposo, desde jovencito, él tenía ese deseo de buscar a Dios, de encontrar a Dios. Yo no.
yo era más práctica. Ajá, yo me basaba en la medicina, en cosas naturales, en hacer esto, comidas no. Era yo así, y mi esposo no, siempre fue como más espiritual, él siempre en esa búsqueda de Dios, Buscar al de Señor. encontrarlo, ajá. Entonces, mi esposo ahí desarrolló mucho la oración, estar clamando por fe, y yo no, a mí me bastaba cuidar a mi papá, que para esa fecha ya había tenido una caída y se quebró la cadera. O Entonces mi sea que se papá, te juntaron las dos cosas. exactamente, yo estaba cuidando a mi papá ya menos Ajá. válido, ya no podía caminar, ya estaba en cama, con pañal, ¿verdad? Ya muy anciano mi papá, Sí, y con FER. sí. Entonces corría al Seguro Social a quimioterapia si venía a atender a mi papá, y las presiones con que yo sabía que mi relación con mi esposo estábamos mal, todo eso se fue agravando, todas esas situaciones fueron agravando. Sí. Salió ya en el corazón de mi esposo, pudo expresar ese resentimiento que tenía hacia mí por tantos años, Y que que a yo lo lo mejor, dañé. y Ajá, que a yo lo lo mejor lo afecté, tenía exactamente. guardado, ¿verdad? Afecté Porque, su corazón, y yo ni en cuenta, yo la verdad ni en cuenta. ajá, Y él empezó a expresar ese dolor, empezó a salir, a florecer, ¿verdad? Ese resentimiento sí, hacia mí, tantos, como te digo, tantos años yo haciéndole daño, faltándole al respeto. Mm, y fue pues muy duro, te digo, se agravó sí. nuestra relación, se agravó, se enfrió más, enfocados en Fernando, en seguir el tratamiento. Así pasaron 2 años, en idas y venidas, y yo pues lidiando con mi papá empezó con problemas de demencia, él en la noche tenía crisis, nomás empezaba a oscurecer y mi papá tenía crisis mentales, Ajá. empezaba a desconocer, desconocía su casa y gritaba y quería irse a su casa y le gritaba a mi mamá. Era una noche de locos aquello, esa casa, porque era gritos, mi papá queriéndose levantar con una andadera. Y si no tenía la andadera, él como podía, se quería levantar. Ya Y yo pues estaba con temor a que se me cayera y se lastimara más. Fue algo muy, muy difícil. La época esa yo la tengo muy marcada, muy, muy fuerte en mi vida. Y en la de mis hijos, Alejandro también lo sufría, pero él calladamente, ¿verdad? Y mi esposo. Y así estuvimos 2 años hasta que Ale Fernando dijo, mamá, esto no está funcionando. Él se sentía débil Tu a hijo, pesar de la el que quimioterapia, estaba sí, el que tenía enfermo. cáncer, ajá, mayor. Me decía, mamá, esto ya no está funcionando, yo ya no me siento bien aún con las quimioterapias. Voy a abandonar la quimioterapia. Entonces, yo respeté, mi esposo también, estuvimos de acuerdo, como tú quieras. Si eso quieres, ¿Cuántos años tenía tu hijo? mi hijo le detectaron el cáncer a los 19 años. Estaba Ya bien, tenía bien 21, joven. 22 años Ajá. cuando él dijo, basta de, ya estaba él muy, muy delgadito. Y él se miraba pues que estaba empeorando, la situación Sí. estaba empeorando. Ese tumor que tenía mi hijo era inoperable. Intentaron quitárselo, pero estaba muy pegado a la vena aorta, una de las venas principales, y ahí no tenían el equipo para hacer esa Ok. cirugía. Entonces era muy riesgosa. Y trataron, pero no pudieron, entonces lo volvieron a cerrar y así quedó él otra vez. Entonces suspendió la quimioterapia, se fue a casa con nosotros, estuvo con nosotros, gracias a Dios, porque vimos la mano de Dios en que yo miré muchos pacientes con cáncer, yo estaba con él en el seguro, yo conocí a muchos muchachos de su edad que estaban pasando la misma situación con él y miraba los estragos de la quimioterapia. Mi hijo no, él le daban quimioterapia, me lo llevaba a casa y él dormía todo el día, Se no debilitaba. vomitaba, Ajá. no tenía mareos, no estaba bien, nada más decía, tengo sueño, y todo el día dormía. Y otro día me decía, mamá, quiero desayunar esto, hazme esto, dame tal cosa. Y yo, lo que él quería, yo le Sí. cocinaba lo que él quería, lo que se le antojara. Y si era comida, pues que yo no podía hacer, se la Se la comprábamos. comprabas. Él comía y no vomitaba. Él se levantaba y andaba normal. Parecía como que no pasaba nada en la quimioterapia. Ajá. Yo le doy gracias a Dios porque él nada más un día estaba
tirado en cama, ¿no? Dormía, Ajá. pero nunca vomitó. Él nunca tuvo otros problemas, pues como otras Otros síntomas, personas que pues, exactamente, que ajá, sufre. ajá. Entonces, para mí yo miré la mano de Dios ahí en eso. Y así pasaron 2 años más él sin recibir tratamiento. Ya al final eran transfusiones de sangre, lo que recibía nada más. Lo Ajá. internábamos ese día y le ponía sus transfusiones y ya me lo traía. Y así estuvimos hasta que ya, pues llegó el día en que ya su cuerpo ya no soportó y falleció, ¿verdad? Él falleció y ahí empezó Otra otra historia. etapa diferente de mi vida, porque Alejandro, ellos dos tenían una relación muy cercana. A mí me encantaba verlos juntos porque jugaban, reían, eran como dos niños, haz de cuenta Sí. como que no crecieron, como que no pasaron los años por ellos. Yo los miraba tirados en el sillón, jugando lucha libre y bromeaban, en la noche se escapaban. Él y Sí. Fernando, así, después de la quimioterapia, él manejaba y él se iba con su hermano a tomar un café por ahí, Ajá. o a comer un hot dog, o a Sí, su comprar pizza. relación como Ajá, hermanos y sí. amigos. Inclusive tuvo la oportunidad, hizo un viaje a Ensenada, ellos dos solos. Mira, qué Convivieron ellos dos hermoso. solos, nunca lo habían hecho. Entonces Ajá. ellos dos se fueron de vagos y disfrutaban mucho, Te mucho esa quedó relación. eso, ¿verdad? Una relación preciosa tenían. Yo siempre los oía reír, yo nomás oía las carcajadas, yo les decía, ay Señor, gracias por este tiempo, les decía, gracias por esa, para mí era música oírlos reír y Sí. bromear y fue algo muy, muy, muy bonito que esa relación que ellos llevaron. Entonces cuando parte Fer, Alejandro cae en depresión y nosotros no nos enteramos porque yo no sabía lo que era una depresión. Nunca a mi familia o a nadie me supe los síntomas de una depresión. Ajá. Cuando fallece, cuando fallece su hermano, él estaba en la preparatoria, Alejandro, y empezó a decaer sus calificaciones. Nos mandaron a hablar que había reprobado una materia. Y fuimos y pues nosotros no notábamos nada extraño, te digo, por falta de información. Pero él dejó de bañarse, ya no se aseaba, quería estar encerrado en su cuarto, a oscuras, no quería hablar, no tenía amistades, no quería hacer nada. Y eran pues puntos ahí que estaban, ¿no?, saliendo, yo no me daba cuenta. Yo pues lidiando a mi papá y la situación con mi esposo, las discusiones. Después, bueno, durante una enfermedad, lo que yo noto son las acusaciones. Hay muchas acusaciones. Sí. Él me acusaba a mí, porque me decías que tú no eres cristiana. Nunca les enseñaste de Dios durante su niñez. Y sí era cierto. Yo nunca les enseñé porque yo no me había convertido. Pero porque no sabías. Yo iba a la iglesia, pero Ajá. yo no me había convertido. Yo no sabía orar. Ajá. Y yo a veces quería orar con ellos y no sabía cómo guiarlos, cómo decirles. Yo esperaba que mi esposo, que yo lo oía orar, que él nos enseñara, pero él nomás me decía, ora con ellos, me decía, enséñales de Dios. Y yo me compré un libro, me acuerdo de las historias de los hombres, ¿verdad? Como Sansón y Goliat y todas esas historias. Y yo se las leía como cuentos. Sí. Pero de mí no salía algo nuevo, pues como para enseñarle. No sabía. Y yo, muy cerrada, nunca pedí ayuda, pues también, ¿verdad? A ver, enséñenme cómo guío a mis hijos, ¿verdad? Hacia Dios. Sí. Pero la que debía de empezar era yo. Sí. Y yo no tenía esa relación con Dios. Ahora yo me doy cuenta, pues, que yo fallé en eso. Entonces mi esposo me acusaba. Inclusive llegó a acusarme de la muerte de Fer. Ya ¿verdad? era tan grande los problemas era su que dolor estaban. tan grande, su desesperación, y ver que yo no había cambiado. Pues yo durante la enfermedad de Fer, yo siento que ahí yo fue cuando conocí a Dios. Fue como tu encuentro con el Señor. Mi encuentro personal fue allí. Yo creo de la misma tristeza de ver a tu hijo en la depresión, claro. Los problemas con tu esposo, sí. Las indiferencias, y yo creo se les juntó todo y fue como que tú dijiste, Dios, ¿dónde estás? Exactamente. O sea, empezaste a clamar Sí. al Señor. Sí, todo el entorno que yo tenía era dolor.
porque miraba a mi padre así, Sí, ¿verdad? Porque miraba a mi hijo ahora con depresión y mi esposo acusándome. sí, Imagínate que tu esposo te acusa de que por por mi tu culpa culpa. murió. Y en el momento yo sí lo creí, en el momento yo sí acepté eso. Esa culpabilidad fue algo tremendo, fue algo horrible en mi vida, fue algo horrible saber como que por mi culpa, Sí. porque no tomé nunca esa decisión pues de conocer a Dios y de enseñarles. Y te digo, son errores pues que cometemos, ¿verdad? Por el dolor, por la ignorancia, por la falta de un buen consejo. Entonces eso ocurría en nuestra vida matrimonial. Estaba ocurriendo eso, venían las acusaciones. Y yo peleaba también con él, pues, ¿verdad? De no, pues, ¿por qué? Tú también cometiste errores, ¿verdad? Yo le decía, Sí, tú nunca te sentaste con nosotros, nunca nos enseñaste, a como ver, la mira, cabeza. siéntate mujer, ¿verdad? Yo te voy a enseñar a orar, mira, les vas a leer esta historia y después vamos a orar juntos. No, tú nunca estabas, entonces yo también lo acusaba a él, ¿verdad? Yo siempre estaba sola con los niños, tú trabajabas, venía, yo te atendía en la cocina, nunca te hizo falta nada. Eran las acusaciones mías, pues yo tratando de justificar, ¿verdad? Sí, También. Entonces, así estuvimos, pues yo creo que como 2 meses, fue rápido de que falleció Fer. Se vino lo de Alex, lo llevamos con un psicólogo y Alejandro fue fuerte en el sentido que él dijo, ok, yo quiero saber qué tengo, yo nomás quiero saber que no estoy loco, ¿verdad? Que soy una persona normal y que eso que yo estoy pensando, esos sentimientos, esos pensamientos que me atacan, quiero saber que no estoy loco nada más, ajá, ¿verdad? Que no tengo un problema mayor. Entonces él va con el psicólogo, yo no entré, pues no entramos mi esposo y yo, nada más él. ¿Qué hablaron? no Eso se quedó en sabes. secreto. Alex nunca nos dijo que hablaron, pero salió contento. Y me dijo, mamá, yo voy a estar bien. Ya sé lo que tengo, no Gracias estoy a loco, Dios. yo soy una persona normal y voy a salir adelante, me dijo. Con Amén. ayuda de Dios yo voy a salir adelante. Amén, Entonces, así. para mí fue un descanso eso, ¿verdad? Fue un descanso en lo que yo llevaba la otra tormenta con mi esposo, ¿verdad? Entonces, ah, una noche mi esposo me llama y me dice, ven, me dice, vamos a salir. Yo estaba con mi papá. Vamos, aquí quiero hablar contigo algo, me dijo. Entonces ya salí, nos sentamos, pusimos 2 sillas, así nos sentamos frente a frente. Mi esposo trabajaba en Tijuana, no trabajaba aquí en Mexicali. Él salía y se venía los viernes en la noche y el lunes en la mañana yo lo llevaba a la central camionera y se iba a trabajar. Eh, y él me dijo, yo me dice, ya te lo he dicho otras veces, yo ya no te quiero. Yo ya no estoy enamorado de ti, ya no siento nada por ti. Eh, mm, Siento yo un rechazo hacia ti, no te soporto cerca, me dice. Eh, Había un rechazo, ya había una división grande y entre nosotros, pues esas heridas ya habían cobrado factura en Sí. el corazón de él. Y como te digo, yo hice mi decisión cuando empezó la enfermedad de Fernando. Ajá. Ahí en el porche de mi casa yo me postré y yo clamé a Dios y yo me entregué, abrí mi corazón y le dije, Señor, aquí estoy. Mira la situación en la que estoy. Ayúdame, sálvame, yo le dije. Ay, lo recibí como Salvador. Y a pesar de, en esa noche yo sentí un cambio, yo sentí a Dios más cerca. Ay, Sentí un alivio porque yo siempre estaba sola. Yo antes quise hablar con mis hermanas y platicarles, ¿no? Lo que estaba la pasando. situación. Ajá. Pero fue contraproducente. ¿Por qué? Porque ellas se pusieron a favor mío. Era su hermano. Entonces Ujú. empezaron a atacar a mi esposo. Sí. Y yo dije, no, No. esto no está bien. Esto no, les estoy poniendo una carga que ellas no pueden llevar. Entonces, a partir de ahí, no más. Te lo No les fuiste confié. guardando Sí. todo, pero Ajá. ¿sabes qué bonito? Que lo que hiciste fue entregarte al Señor. Sí. O sea, cuando tú te entregaste y le dijiste al Señor, aquí estoy, y empezaste a clamar, fue cuando Dios te dio esa paz y eso que tú necesitabas sentirlo, Sí. porque te sentías ya como atada en tantas cosas.
No, me estaba volviendo loca, pero me estaba volviendo loca, literalmente. Yo le decía a mi esposo, tengo ganas de salir y gritar, que me lleves a la salada, a un monte, y gritar y desahogarme. Ajá. Y yo a veces decía, quiero un día despertar y decir, estaba soñando. Ajá, esto no estaba ocurriendo. Eso quería yo un día decir, no, era un sueño, era un mal sueño. Me estaba ahogando, me estaba asfixiando porque no hablaba con nadie. Sí, fueron momentos muy difíciles para mí donde yo quería gritar y quería desahogarme. Yo me guardaba mucho de no herir a Alejandro, de que me viera llorar. O siempre mi esposo y yo tuvimos ese cuidado de nunca discutir delante de él. Nunca él notó nada. Y yo cuando estaba así, lo que hacía era salirme y me metía a un carro. Pero allá en la calle. Tú te estabas ahogando sola. Sí, entonces yo ahí lloraba y hacía lo que quería, ¿no? Llorar y gritar y le decía, ayúdame, porque siento que me estoy desbaratando, siento que no voy a soportar esto, no sé qué hacer. Entonces mi esposo me dice, yo me voy a ir a Tijuana y voy a poco voy a empezar a dejar de venir a la casa hasta que ya no vuelva. No te preocupes, me dijo, yo voy a seguir ayudándote económicamente a ti y a Alex. Y me acuerdo que fue otra noticia, o sea, yo guardé silencio y lo único que le dije fue, bueno, yo sé que tú buscas mucho de Dios y te gusta predicar. A él le gustaba predicar, ¿verdad? Ir a iglesias que lo invitaban o sí, y yo decía, y cuando prediques, ¿qué les vas a decir? Les vas a decir, pues yo conozco un Dios, ¿verdad? Poderoso, grande, lleno de misericordia, pero no pudo salvar mi matrimonio. Y él nada volteó, me miró y guardó silencio, no me dijo nada. Entonces yo le dije, está bien, le dije, haz como tú quieras, le dije. Y ahogándome, me encerré en mi cuarto. Me encerré en mi cuarto a llorar y a clamar a Dios. Yo sabía en ese momento que solamente Dios es el que podía hacer algo ahí. Amén. Porque él no quería ir con ningún pastor, conocíamos varios pastores. Durante la enfermedad de mi hijo estuvimos visitando varias iglesias, buscando ayuda por lo de su enfermedad. Entonces conocimos pastores y teníamos buena relación con ellos. A Leobardo Clark, el pastor Leobardo Clark, yo lo conocí porque él y Fernando siempre tenemos la radio cristiana prendida y él oyó su testimonio, que él fue sanado de cáncer. Entonces Fernando me dijo, mamá, yo quiero conocer a ese pastor. Inmediatamente yo conseguí su teléfono, hablé con él y él muy amablemente vino a nuestra casa y lo visitó y oró con él y así lo conocimos al pastor Leobardo Clark. Entonces yo le dije, vamos con algún pastor de los que conocemos, el que tú quieras, le dije a mi esposo, el que tú quieras, vamos. Salvar su ayuda relación psicológica, lo que sea. Yo tratando de evitar un divorcio. Yo me casé para toda la vida. Yo eso sí lo tenía bien contemplado, con mucha certeza que yo me quería casar con un solo hombre. Sí. Esa fue mi idea siempre desde jovencita, porque vi la relación de mis papás. Entonces él se negó. Entonces yo ahora entiendo que todo era plan de Dios. Amén. Él quería tratar conmigo. Oye, Pati, entonces cuando dices que clamaste, te arrodillaste, ¿qué sentiste? ¿Qué el Señor qué te dijo? ¿Qué sentiste en tu corazón? ¿Cómo te habló el Señor? Fue algo tremendo, Vero. Allí yo creo que fue la primera vez que casi audiblemente pude escuchar la voz de Dios, tan clara que no me quedó duda. Estaba yo sola en un cuarto encerrada. Amén. Y yo cuando empecé a orar, yo le dije, Señor, ¿oíste lo que me acaba de decir? Me va a dejar, quiere el divorcio. Y tú sabes que eso no estaba en mi corazón. Digo, mira, Señor, trata con él. Inmediatamente yo pude oír una voz que me dijo, voy a tratar primero contigo. Me acuerdo que yo tenía los ojos cerrados,
abrí los ojos, hasta prendí la luz, como queriendo, ¿Dónde está? a lo mejor no fui yo. Ah, Volví a postrarme y volví a orar lo mismo. Señor, mira, es que me quiere dejar y eso no viene de ti. Trata con él, Señor. Y otra vez la voz clara, clara la escuché. Voy a tratar contigo. sí, Me entró un temor. Sentí un temor. Yo pude sentir la presencia de Dios ahí, frente a mí. sí. ¿Y qué hice? Levanté mis manos y le dije, Señor, aquí estoy. Amén. Haz conmigo lo que tú quieras. Cuando dije esas palabras, no las dije por hablar, pero realmente yo las dije con temor, Sí. porque no sabía lo que el Señor iba a hacer en mi vida. Ujú, No sabía a lo que a lo mejor yo tenía que renunciar, ¿me ujú, entiendes? O sí, sea, era la primera vez que yo hablaba con Dios, sí. que sabía que Él estaba ahí. Y así fue. Dios empezó a hablarme, a aconsejarme. ¿Cómo? Por medio de la Por escritura. medio de la palabra. Dios me había puesto a estudiar la Biblia como nunca antes. Y yo me devoraba los libros y meditaba y hablaba y oraba y otra vez volvía a leer. Y Dios me habló, me enseñó muchas cosas a través de la Biblia. Amén. Así El libro es. preferido fue Job. En Job yo me identifiqué mucho con él y Sí. aprendí mucho de esa persona de Job. A renunciar, a ser fuerte, a entender que lo que tenía no era mío, Amén. Así que era es. de él. Y Y que que él me era lo su daba por un voluntad. tiempo. Ah, Eso sí. a mí me fortaleció mucho cuando perdimos a Fer. ¿Me entiendes? Sí. Me ayudó mucho. O sea, me fortaleció, Dios me fortalecía, me hablaba, me daba palabra, me decía, yo estoy contigo. Amén. Así Y me es. decía, por ejemplo, en una de mis crisis, que nunca se me olvida, me decía, recuerda lo que yo dije, lo que dijo Pablo, diga al débil, fuerte Fuerte soy. soy. Amén. Esa me acompañó por muchas, muchas noches Oh, de llanto, noches de no saber hacia dónde voltear, a quién pedir ayuda. Así fue Dios cambiándome. cómo te fue Me transformando, ¿verdad? transformó exactamente cuando Dios me decía, no discutas con él. Él me seguía hiriendo, mi esposo, pues me decía, eres una amargada, eres una mujer que no eres cristiana. Me decía, no ores, tú no sabes orar. Muchas veces me callaba y me decía, no ores, tú no sabes orar. Y a mí me hería todo eso. Pero Pero, Dios me hizo saber, me amén. hizo conocer el dolor que él sentía, el Sí, dolor que yo provoqué. O sea, sí, yo formé parte de ese problema. sí, ¿Me entiendes? Entonces, eso traía mi paz. O sea, decir, tengo que dejar ahora, tengo que sufrir el daño que yo provoqué. sí. Es mi culpa. Entonces yo, calladamente, yo lo escuchaba a él. Nunca lo agredí verbalmente para decirle, ya no me trates así, no me faltes al respeto. No, porque Dios me dijo, guarda Sí. silencio, me decía. Y ahora sé que son muy felices, ¿verdad? Que llevan Entonces una sí, fue un relación. proceso lento, pero porque fueron años. Sí. No fue fácil, no fue nada fácil. Yo lloré mucho, yo creo que como nunca. Yo, o sea, ¿de dónde me salen tantas lágrimas? Por Dios, siempre andaba con los ojos hinchados. Ajá. De llorar, de esperar, ver cambios en él. Y sí, fue cambiando, pero fue lento, el proceso fue lento, fue muy doloroso, pero Dios fue cambiando mi carácter, mi Ujú. forma de tratarlo. Ya yo le pedí Y yo perdón, creo que no nada más tu carácter, Pati, o sea, como estás comentando, también lo cambió a él. claro, O sea, el Señor nos transforma a la pareja, a los dos, porque acuérdate lo que dice la palabra, cuando nos se une uno en matrimonio, ya no somos sí, dos, sino una sola sí. carne, que es cuando el Señor empieza a trabajar, empieza a obrar en la relación de Ujú, ambos, no de una sola. ujú, Pero sí, es verdad, nos tenemos que someter a nuestros esposos, como dice la sí, palabra. sí, yo no lo hacía. Entonces Dios me enseñó todo eso, Dios me enseñó mis errores y algo muy importante, tenemos, bueno, a mí Dios me confrontó, ¿verdad? Y yo reconocí mis errores. Yo creo que eso es algo muy importante, reconocer Ujú, nuestros errores. Eso es muchas veces parte del problema. Si no reconoces, no va a haber grandes cambios. No los puedes esconder. ujú. Y cuando confesamos a Dios nuestros pecados, Dios nos perdona. Pero vamos a sufrir las consecuencias. Sí, El cambio
es doloroso. Ajá, Eso. no es fácil. Y así fue el proceso. Así fuimos hasta que, sí, poco a poco empecé a ver cambios en mi esposo, en el trato, y poco a poco se fueron acomodando las cosas. Ya en 2019 cumplimos 30 años de Gloria a matrimonio Dios. y fue una sorpresa muy bonita porque él y yo nunca viajamos solos, Ajá. nunca tuvimos un viaje juntos como marido y mujer, no. Y él me invitó a hacer un viaje a Acapulco, a un congreso de matrimonios que hace cada año Armando Alducín. Sí. A mí me gusta mucho seguir sus enseñanzas y él me miraba, pues que yo siempre estaba mirando de ese Sí. congreso, y me invitó y fuimos y ahí renovamos nuestros votos. Y así fue como ya Hubo otra vez una reconciliación exactamente, genuina. sí, completa, Ajá. completa. Dios trató con los dos y Dios pues pudo arreglar todos esos problemas que provocamos por ignorancia o por falta de conocimiento. Así es. Dios nos trata de diferente manera, pero la guía es la misma. Aquí está. Amén, así Para es. todos es lo correcto, es lo perfecto, es lo que nos va a funcionar, es esto, ahí no hay Es la pierde. palabra, no hay pierde. Ujú. Pues qué hermoso testimonio, qué proceso tan fuerte y doloroso pasaste, pero a Sí, veces el Señor permite este tipo de cosas, ¿para qué? Para buscarle, para exactamente. voltear y nos dice, aquí estoy. O sea, y Sí. tenemos que pagar, como dices tú, o sea, son las consecuencias de nuestros actos cuando hacemos las cosas mal desde el principio. Sí, Pero fue un proceso fuerte y muy fuerte en lo de la vida de tu hijo, ¿verdad? sí. Que pasaron y se te juntó todo con lo de tu papá y tu otro hijo Ujú. y pues con tu esposo. Pero Todo. mira, gracias a Dios que le buscaron, que lo encontraron, que Sí, pusieron su matrimonio en las manos del Señor y permitieron que Él dirigiera el caminar de ustedes, de su relación. sí. Y pues me da muchísimo gusto, Pati, que hayas aceptado esta invitación. Y antes de terminar, quisiera que le comentaras a los matrimonios, a la gente que nos está mirando, qué mensaje, algún mensaje que quieras darles a aquellos matrimonios que no conocen de Dios y también a los que conocen y están pasando por alguna situación difícil. ¿Qué les podrías decir? ¿O Pues algún consejo? sí, sí, claro. Bueno, según mi experiencia, lo que yo aprendí en esto, es necesario que al menos uno de los dos esté buscando la ayuda, que uno de los dos luche por su matrimonio. Eso es como muy importante. Y decirles también pues que Dios puede cambiar cualquier circunstancia que estés viviendo. Dios la puede cambiar y puede convertir el matrimonio en algo maravilloso, porque yo sí lo estoy viviendo. Es algo maravilloso que a pesar de los problemas, Dios nos da esa paz y ese gozo que no lo perdemos. Así es que lo que yo les aconsejaría es eso y que busquen a Dios. Definitivamente Dios es la solución para todos. Amén. Gloria a Dios, así es, Pati, qué bonito. Pues yo quiero comentarles, matrimonios y personas que nos están mirando, este testimonio de nuestra hermana, tremendo testimonio, pero donde pudo encontrar, ¿verdad?, la solución que es en el caminar con Cristo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y al testimonio que nuestra hermana nos está diciendo, le pidió esa sabiduría al Señor, le dijo al Señor qué tenía que hacer, cómo tenía que actuar para no perder su matrimonio. Y ella lo reconoció, más que nada, eso es lo más importante. Pero varones, también hay palabra para ustedes. En Primera de Pedro 3:7 dice que también deben de amar a sus mujeres, que deben de hablarles y actuar con ellas sabiamente. ¿Por qué? Porque las mujeres somos un vaso frágil, delicadas, tienes que tratarte con dulzura, tienes que saber cómo tratar a la mujer. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Busquen la palabra de Dios,
lean, acérquense a una iglesia, salven su matrimonio. Si están pasando por procesos fuertes, como el caso de nuestra hermana, si están pasando procesos, otra situación diferente a esta, obstáculos, aflicciones, finanzas, que es lo que a veces hace que los matrimonios se destruyan. Sabemos que el enemigo eso es lo que quiere, destruir matrimonios, pero yo les invito de verdad que busquen al Señor, que tengan un encuentro con el Señor como lo tuvo nuestra hermana Patti, y les aseguro que esos matrimonios que están desmayando van a levantarse. Y si buscan al Señor y se toman de Él, que es nuestra roca fuerte, nada ni nadie los va a poder separar, porque Él es el centro de la relación. Dios me los bendiga y espero les haya gustado este testimonio y nos sigan mirando. Al terminar viene un correo donde les he comentado que pueden poner su testimonio, pueden poner una petición. Nosotros los días martes tenemos oración. Si usted pone su petición, cualquier situación que esté pasando, con gusto vamos a estar orando por ustedes en el nombre de Jesús. Les amamos, Dios les bendiga y les mando un fuerte abrazo. Amén.